Eden Wars, capítulo 1. El despertar. Lo último que pude ver fue un gran agujero de gusano, seguido de un ruido ensordecedor. Mi cuerpo era absorbido de manera tal que parecía condensar toda mi masa en un único punto. Una brillante luz me encegueció y me sentí desfallecer. Oscuridad. La negrura cubría a lo ancho mi vista, como si hubiera visto el fondo del espacio y eso fuera todo, el vacío. Mi conciencia jugaba con la idea de que estaba muerta, pero luego de un breve instante, mis ojos comprobaron que mi corazón seguía latiendo. Desperté con el cuerpo adolorido y con sed. Me encontraba a orillas de un río, en la entrada de un bosque. De alguna manera, su belleza hacía dudar a mi intuición y pensaba entonces que tal vez estaba en el Edén, aquel jardín al que van los santos y las deidades. Al mirar hacia arriba, comprobé que había un extenso cielo. Supuse entonces que por lógica no podía estar en él. ¿Qué trataba? No podía recordar quién era, ni suponer, por la naturaleza que me rodeaba, en dónde me encontraba. Tenía dolor de cabeza y hambre. Fue entonces que vi varios frutos en los árboles cercanos y no dudé en tomar algunos para comer. En el suelo mi ropa se había deshecho, se encontraba quemada por una especie de ola de calor. Por contrario, mi cuerpo no presentaba ninguna cicatriz o quemadura, no por lo menos a la vista. Luego de haber comido los frutos y haber recobrado la compostura, decidí ir en busca de pistas que me guiaran hacia el paradero de alguna inteligencia que pudiera explicarme lo que había sucedido. Lo más probable era seguir la trayectoria del río hasta encontrar una fuente de agua potable. Todo ser, ya sea carnívoro, herbívoro, humano o animal, buscaría agua limpia para beber, y no creo que hubiera excepción en aquella regla. El bosque, a lo largo del río, iba transformándose poco a poco en un clima y bioma selvático. Me percaté de sonidos lejanos que iban creciendo, aunque quizás era el mareo que todavía seguía rondando en mi cabeza. Seguí el río y lo crucé por varias piedras de diferentes tamaños que yacían profundamente enterradas entre la corriente. Su geología indicaba que estaban en un proceso avanzado de desgaste, pero aún así eran firmes para el paso. Un sonido estrepitoso me sacó de la contemplación del paisaje. Era un grito y se escuchaba aproximarse a mi ubicación. Me acerqué al árbol más próximo y el sonido cesó de un momento a otro. Un sobresalto vino a mí cuando una especie de simio apareció de repente frente a mis ojos, gritando estridentemente. Di algunos pasos hacia atrás y trastabillé. Finalmente caí de espaldas. Intenté acercarme al animal para establecer contacto, pero este volvió a proferir un alarido que alertó a toda su manada. Varios especímenes de simios aparecieron. 2 chimpancés y 3 gibones comenzaron a arrojarme sus heces. Tomé unas piedras del río y se las arrojé con violencia. Trataron de alcanzarme, pero salí corriendo río abajo, en una rápida cometida de huida. En cierta oportunidad me di la vuelta para comprobar si me seguían persiguiendo. 2 simios más, que se acolumpiaban en las lianas cercanas, se habían añadido al grupo. Pero de lo que no pude percatarme fue de mirar hacia adelante en mi escape. Me tropecé con una gran piedra puntiaguda cruzada en mi camino y caí al río. Sentí las furiosas corrientes arrastrándome de un lado a otro. Cada tanto, una piedra golpeaba mis piernas y cortaba mi piel. Finalmente caí ligera como una pluma y el día se hizo noche. Capítulo 2. Guía protector y culto de la selva. Todavía no había despertado, pero de manera inconsciente podía percibir aquello que me rodeaba. Su piel era dura y su pelaje muy suave y de profundo color negro. Mi alma sentada a su lado acariciaba su diminuta y huesuda cabeza. Mi ser físico yacía en el suelo, mientras que aquel felino se reflejaba como un espejismo ante mis ojos. Finalmente pude establecer conexión con mi cuerpo. Fui uno con mis emociones y desperté. Estaba aturdida por la caída y mi ropa hecha jirones,
pero aún así intenté levantarme. Pude pararme, apoyada en mis rodillas, y con gran esfuerzo tomé un fruto que de una rama pendía. Un sonido similar al de un coro del infierno me desconcertó. Corrí la frondosa capa de maleza selvática que tenía enfrente y lo abrí cual ventana, asomándome a lo que del otro lado había. Estaban allí cientos y cientos de simios, desde razas similares a mis perseguidores hasta gorilas y orangutanes. También había una rareza entre ellos y que conformaban alrededor de 20% de aquella gran tribu masónica, una mezcla entre Homo sapiens y simios. Una rara prole que se erguía en sus dos miembros inferiores y que era capaz de utilizar rudimentarias herramientas con sus manos. Esta extraña raza medía alrededor de 2 metros de altura. Su composición ósea estaba formada por una especie de exoestructura. Esto hacía sus cráneos 2 veces más resistentes que el de un gorila promedio. Aquella masa de simios gritaba y veneraba, en un coro blasfemo, a su ídolo de metal encajado en la montaña más alta de aquel desolado valle. Sus danzas se asemejaban a un rito pagano. ¿Acaso pretendían despertar aquella cosa puntiaguda en el extremo de la montaña? La base de este promontorio era tan vasta como el espacio ocupado por la muchedumbre acólita y se extendía a lo ancho hasta donde llegaban a ver mis ojos, de montaña a montaña. Di varios pasos hacia atrás y me volví hacia la cascada. Allí me arrodillé y tomé de su clara agua para saciar mi sed. Fue entonces que vi aquel animal reflejado. Era de color negro profundo y su aura destilaba azules destellos iridiscentes. La imagen permaneció visible un periodo de tiempo tan extendido que no cabía razón alguna, y mi cabeza no daba crédito a lo que mis ojos veían, pero sí a lo que mi corazón intuía. ¿Esta especie de pantera era para mi alma perdida y solitaria un acompañante o un guía tal vez? Giré rápido la cabeza sobre los hombros al escuchar pasos cercanos. Eran los malditos simios que me siguieron cascada abajo. Uno me agarró de la ropa haciéndola jirones, mientras que otro me tomaba de un brazo arrastrándome hacia atrás. Mi instinto me llevó a bofetear a uno en la cara y a pegar un puñetazo en la cabeza al otro. Me logré liberar tras repetirlo del puño varias veces. Fue entonces que me tropecé y caí de espaldas. Podía ver a los simios gritando y reuniéndose en manada, avanzando poco a poco hacia donde yo estaba. Tendida de espalda, repté hacia atrás en un vano intento de escape. De repente los simios me miraron con temor. Uno saltó hacia un costado mientras otro corría hacia atrás a los matorrales selváticos que colgaban de la cascada. El simio más cercano a mí recibió un disparo láser en la cabeza. Uno tras otro fueron cayendo por una ráfaga de láseres disparados desde mi espalda. La sangre corría como un río y manchaba el sacro césped selvático, mezclándose con la claridad del agua de la cascada. En mi temor, giré la cabeza para comprobar qué era lo que había a mi espalda. En efecto, eran marines, de alguna división científica, ya que portaban trajes extraños como traídos del futuro. Sus pesadas y brillantes armaduras hacían recordar a la de los antiguos conquistadores españoles de América Latina. Me paré y corrí en dirección a los simios masacrados. ¡Alto ahí! Profirió uno de los dos marines. ¡Alto o disparo! Levanté las manos en un reflejo totalmente desconocido para mí. Nuevamente sentí esa misma presencia de la cascada. Fue entonces como si mi alma no estuviera en mi persona y viera desde lejos, con otros ojos, la escena. Entre unos arbustos y con la velocidad de un rayo que surca el cielo, se abalanzó sobre el marín aquel gran felino oscuro. El soldado soltó su arma y peleó contra la criatura, que rápidamente destrozó su traje, mordiendo su casco y sus extremidades. Su compañero no podía entender lo que sucedía. A la vista de los demás no había ningún felino, sino que parecía como si el marín estuviese luchando solo o contra algo invisible. Esta escena parecía, a los ojos del marín, una graciosa película muda. Al ver que el soldado estaba siendo atacado, el otro marín decidió disparar hacia donde suponía se encontraba la bestia invisible. A través de mi punto de vista, las balas lo atravesaron como si fuese humo, y supongo que ante los suyos sucedió lo mismo. Pensé que era mi oportunidad de escapar.
Me intenté parar, pero lo último que vi fue el fusil de un nuevo marín. Este me roció con un vapor el rostro. Intenté levantarme, pero me desvanecí y caí nuevamente al suelo. Capítulo 3. Recuerdos olvidados. El despertar del pasado. Desperté. No podía moverme. Me encontraba atada a una camilla metálica de la cual salían varios tubos y cables como tallos de un ramo. Sea quien sea mi captor, poseía ciertos conocimientos científicos. Esto me hacía pensar en mis pocas posibilidades de escape y en el miedo a la diversidad de torturas que allí podrían crear. Una especie de plato metálico luminoso y brillante, con varios brazos que se encontraba encima de mi cabeza, comenzó a inyectarme con un líquido, a la vez que me introducía alguna clase de implante bajo la piel del brazo derecho. La fuerte luz, que solo daba a mi camilla, hacía oscurecer el extraño rostro del científico que me observaba sentado entre las sombras. Intenté moverme y soltarme, pero aquellas ataduras eran firmes y metálicas. Yo que tú no intentaría escapar, sería imposible y te meterías en serios problemas. Tal vez no recuerdes quién eres ni por qué estás aquí, pero para tu fortuna, nosotros sí sabemos quién eres, Melissa Onus. Te hemos implantado un chip que nos dirá qué mierda es esa criatura. Y lo más importante, ¿cómo es que acabaste perdida en este tiempo? ¿Acaso despertaste de la misión? ¿O tal vez no fuiste lo suficientemente valiente como para terminarla? La luz aumentó revelando en la sala a 2 científicos más. Todos ustedes están locos de remate. Déjenme ir, malditos científicos locos. Ja, ja, ja. Rió uno de los científicos. Varias voces discutían entre las sombras. No podemos hacer eso. Tu mente ha sufrido cambios y necesitamos saber qué fue de tu misión inconclusa. El chip registra una lectura normal en la corteza de su cerebro y en los lóbulos temporales. Cuando se sienta acorralada, crea la pantera, dijo uno de los científicos. Ya casi te tenemos, chica de la selva. Por favor, aísle la lectura en la cámara fotosintética, ordenó el primer científico. Aquí lo tenemos. Llena de miedo, seguí con mis insultos. Volví a ver a aquella pantera negra y ella me miró. Me quedé en silencio, pues ahora todos podían verla, corriendo en círculos en la cámara fotosintética. Esta cámara capta las ondas cerebrales a través del chip que tienes en tu brazo derecho. Solo aislamos estas ondas, les ajustamos a la luz y voilà, tenemos una imagen a partir de tus ondas cerebrales. Muy interesante, alegó el tercer científico. Sí que lo es, alegó el segundo. Muy bien, el estudio concluyó. Liberen a nuestra invitada. No se olviden que es de mayor rango al nuestro. No quisiéramos tener problemas cuando empiece a recordar. Ven, acompáñame, dijo el primer científico. Mi nombre es Xavier Ward, pero puede llamarme Profesor X. Jaja, rió nuevamente. Está claro que tu sentido del humor también sufrió cambios. Melissa, tú fuiste elegida entre miles de miembros de la élite científica de Eden. Tu misión, viajar al pasado, a los albores del tiempo mismo. En resumen, durante el siglo XXIII se encontró la manera de poder viajar al pasado. Primero se hicieron viajes cortos, con prototipos como con esta nave. Siempre que se viajaba en el tiempo, los viajeros aparecían en un periodo distinto, pero en la misma Tierra. A lo que se quería llegar era viajar entre mundos y no solo en el tiempo. Ven, caminemos y te explicaré todo en detalle. Las esposas de metal de la camilla se abrieron, dejándome libre. Tenía miedo de aquellos científicos y no me fiaba de ellos. Así que tú eras la mejor candidata entre los miles seleccionados. Por tus actitudes y por tu IQ, decidieron que serías tú la que viajara al inicio de los tiempos. Caminaron por pasillos y puentes de mando. Sin dudas, se encontraban en una nave de la Unión Galáctica, que era a la vez una precaria máquina del tiempo. Si no me equivoco, y eso no suele pasar, dijo el científico, el cambio en tu psiquis es debido a que cuando encontraste el inicio de los tiempos, este era un punto de infinita densidad, que desprendía una incontable cantidad de energías y materias desconocidas. Tal vez estas materias al recorrer tu cuerpo te dieron estas nuevas habilidades. Poder ver otro plano de este mundo, uno quizás un tanto espiritual o imaginario. Ahora entendía por qué me sentía rara y podía percibir a aquella pantera. Había olvidado mi pasado y quién era. Un fuerte dolor de cabeza me hizo recordar fragmentos de mi pasado. Caí al suelo de rodillas.
ahora lo recuerdo. Vi una gran luz blanca y caí al vacío. Había fuego en mi traje y logré sacármelo. En ese instante, activé de nuevo el brazalete monitor y fue así que volví a este futuro, que es su pasado lejano. Pero en el instante de activarlo se me soltó, dejándome a mitad de camino de vuelta. Aquel brazalete quedó viajando en el tiempo. También recuerdo una montaña y simios. Siento que mi cabeza se revuelve en pensamientos. Salimos a tomar aire fresco y pude ver la nave en todo su esplendor. Tenía forma circular, con 4 patas que sostenían una gran y ovoide cúpula, que era el puente de mando. Nos escoltaba un escuadrón de marines para defendernos en caso de peligro. Al parecer, seguía el científico, tenías un dispositivo para viajar al pasado. ¿No te acuerdas nada de aquello? Sí, lo tenía, pero no puedo recordar dónde lo perdí. Simplemente escapó de mi muñeca al viajar. De lo último que me acuerdo fue que aparecí en la entrada de un bosque y la palabra Edén estaba implícita en él. Simple que te acordaras de aquello. De seguro, sería un déjà vu, replicó el doctor. Tu brazalete no era la única herramienta para viajar en el tiempo, pero sí una muy especial para ello. Ahora mismo necesitamos volver a nuestro hogar y creemos que la respuesta está en un artefacto que tiene la capacidad de viajar entre el espacio-tiempo. Toma esta pastilla, te hará bien y podrás descansar tranquila durante la noche. Mañana emprenderemos viaje a la gran montaña de los simios. Creemos que con tus habilidades podremos descubrir aquel extraño objeto que encontramos en su cúspide.